El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Y así nos vamos a preparar para escuchar la palabra de Dios. La Escritura nos cuenta que ciertamente en tiempos del rey Darío, Dios habló a su pueblo y le habló acerca de un tiempo que iba a comenzar, porque el pueblo había asociado toda su vida a la desesperanza, al desánimo, y ahora le tocaban a ellos poder entender el tiempo que iba a venir, los días venideros. Dice la Escritura entonces que Dios utiliza a este varón llamado Zacarías, y Zacarías tiene que llevarle el mensaje de Dios. Así como esta noche está llegando a ti el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Pero el mensaje para el pueblo terminaba teniéndole miedo a Dios. Como muchos de los que escuchan este mensaje, quizás han leído la palabra, escucharon acerca de la Escritura, pero como sus vidas no eran correctas, entonces todo lo que escuchas de Dios no cabe con tu vida. No encuentra asidero en tu vida, no encuentra refugio en ti, no haya cabida en tu mente. La Biblia dice que cuando nuestros hechos son malos, la palabra de Dios representa para nosotros un martirio. La Escritura dice que si nuestros hechos son buenos, entonces la palabra de Dios es buena. Si yo estoy en algo malo, la palabra de Dios es mala para mí. La Biblia dice, ¿no hacen bien acaso mis palabras? Dice Dios, al que camina rectamente. Al que camina rectamente, la palabra le hace bien. Al hipócrita, pues no le hace bien la palabra. Al hipócrita le maldice la palabra. La Escritura dice, aquí pon mención, piedra preciosa, aprobada, el que creciere, no se apresure. Dice Dios, aquel que creciere en la piedra preciosa, dice que es una piedra preciosa angular, sobre la cual tú puedes edificar toda la estructura. Pero dice que sobre el cual cayere la piedra será desmenuzado. La misma piedra que puede ser usada de base, te termina haciendo de destrucción a ti. Una misma palabra, según tu situación, según tu actitud, puede serte de bendición o de maldición. La palabra de Dios en esta noche, ruego al Señor que te sea de bendición. Hacen bien mis palabras, dice Dios, al que camina rectamente. Al que no camina rectamente, no le hacen bien. Al que no camina rectamente, se enoja, se enfurece, se llena de cuestionamientos, de preguntas. ¿Por qué no comprende la mente de Dios? Porque la Escritura dice, así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros. No puedes entenderlo. Tú tratas de entender la mente de Dios, pero no la podrás entender. Los pensamientos de Dios están muy elevados. Yo cuando leía la Escritura, había cosas que no me gustaban. Y es la primera reacción, como diciendo, esta me gusta, esto no me gusta. Aquí Dios no debe estar tan certero. ¿Por qué? Porque mi corazón no quería admitir que estaba mal. No quería admitir que mis pensamientos no eran conformes a los pensamientos de Dios, que yo tenía que cambiar. Entonces mejor cambiemos a Dios. Mejor cambiemos la Biblia. ¿Sabes que los homosexuales también tienen iglesia? Cambian la Biblia. Ahora quieren cambiar las leyes. Ahora dicen, bueno, como hay tantos asesinos sueltos, cambiemos las leyes. Digamos que el aborto no es un crimen, que está bien, porque hay que proteger a la madre inocente. Al adúltero hay que proteger, porque eso se hace para beneficiar al adulterio, a la promiscuidad. Imagínate si el joven o la jovencita antes eran fornicarios. Imagínate cuando el aborto sea legal. Va a haber más fornicación todavía. Algo terrible. Entonces, como yo no puedo cambiar, legalicemos lo malo. Nosotros pensamos que somos avanzados de la época. Yo te puedo asegurar que somos unos retrasados, terribles, porque esto ya lo hizo el Imperio Romano, esto ya lo hicieron los griegos. Alejandro Magno hizo exactamente lo mismo. Y si tú lees y echas una mirada a las hojas de la historia, podrás ver que muchas personas que llegaron a tener poder, que llegaron a tener dinero, cometieron la misma equivocación, entendiendo que ellos no podían cambiar, tratando de cambiar la mentalidad del pueblo.
para que ellos sean aceptos delante de la gente, para que ellos pudiesen tener aceptación, para que no fuesen tildados de bichos raros. Así hemos pasado de una onda que en un tiempo era extremadamente autoritaria a un tiempo de un libertinaje total. Pues los romanos hacían orgías, no era nada nuevo. Ese fue el principio de la decadencia del Imperio Romano. Los norteamericanos, primera potencia del mundo, también legalizaron el aborto. Falta que legalicen las drogas. Hay países que han legalizado las drogas. Y hay lugares donde uno puede ir a drogarse tranquilamente porque dice que es un ambiente de seguridad. Dice, ya que no podemos combatir la droga, entonces le damos al adicto un lugar seguro para drogarse, para que no se expandan enfermedades contagiosas. Pero he leído un informe hace poco tiempo que dice que esto ha sido un gran fracaso. En lugar de disminuir o brindar seguridad al adicto, ha sido un fracaso tremendo. Es que el hombre dice, no hay camino, vamos a inventar el camino que a nosotros nos parece. Entonces, si mañana te parece bien ser un caníbal, bueno, comerás a la gente y habrá una ley que dice, que va a decir, se podrá comer a otro ser humano siempre y cuando firme ante escribano público aquel que va a ser comido, va a ser comido bajo su propia voluntad. Y en algún momento a alguien se le ocurrirá un disparate por el estilo, algo así. En lugar de entender el camino de Dios, en lugar de poder ser bendecidos por la palabra, como la palabra va en contra de mis pensamientos, cambio la palabra, cambio la sociedad, cambio las costumbres, cambio la cultura. Como tenemos tantos homosexuales metidos en las altas esferas del gobierno, ¿saben la cantidad de jueces que han sido descubiertos en fiestas de homosexuales? ¿Saben la cantidad? Pero dicen, bueno, vamos a legalizarlo. ¿Por qué no enseñarle que está mal? ¿Por qué no mostrarle otro camino? Antes el homosexualismo estaba considerado una enfermedad psicológica. Si tú echas una mirada a los libros de psicología, te darás cuenta que en la antigüedad, en esta época moderna, en los últimos tiempos, el homosexualismo, tanto como el lesbianismo, estaban considerados como parte de una desviación, como una enfermedad mental. Cualquier adicción es una enfermedad mental. Tú estás adicto al alcohol, tú estás enfermo mentalmente. Tú estás adicto tal vez al cigarrillo, tú estás enfermo. Tú estás adicto al juego. ¿Sabes cuántas personas están adictas al juego? Pero no, nuestros gobernantes no tienen ni dos dedos de frente. Porque mueven cielo y tierra por cualquier cosa sin sentido y no se dan cuenta que están poniendo la destrucción en cada ciudad, un casino en cada ciudad. ¿Sabes cuántos hogares ha destruido los casinos? Pero algún día dirán, de aquí a 10 años dirán, vamos a poner una ley que prohíba los casinos. O de aquí a 20 años, o de aquí a 100 años, según el tiempo en que sean iluminados. Ahora nosotros somos superdotados, o simplemente tenemos un camino seguro y no andamos no andamos haciendo curvas. Cuando nosotros decíamos fumar no es bueno, decían, pero en la iglesia no te dejan fumar. La iglesia te prohíbe fumar, te prohíbe drogarte, te prohíbe todo. La iglesia no te prohíbe nada. Tú puedes hacer de tu vida lo que quieras. Solo que Dios dice que debemos cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Solo que Dios nos enseña que aquel que se deja dominar por algo se constituye esclavo de lo que lo dominó. Si a ti te domina el alcohol, esclavo eres del alcohol. A ti te domina el juego, tú eres un esclavo del juego, tú no eres libre, tú no eres dueño de ti mismo. Tú harás lo que el juego te permita que hagas, lo que la ambición te permita que hagas. Tú eres esclavo de la pasión, tú no harás nada por tu propia voluntad. Será fácil guiarte. Satanás te pondrá la pasión de por medio para llevar tu vida donde él quiera y destruirte. Los romanos intentaron hacer esto, hasta que después de llegar a la cúspide del pecado, de las orgías y de todo lo terrible que hacían, vino una generación nueva que dijeron, nuestros padres se equivocaron y se equivocaron feo. Tenemos que encontrar otra vez el camino. Así las sociedades van para un lado y corren hacia otro lado y no encuentran un camino seguro. No pueden entender que tienen que ellos acoplarse al pensamiento de Dios, no inventar algo nuevo. El hombre ya tiene una conducta definida en la cual debe andar. Dios lo ha creado con un propósito. Si tú le das un mal uso a una herramienta, la rompes,
pierdes la garantía. Si tú le das un mal uso a tu vida, la destruyes y luego te quejas contra Dios. No te quejes contra Dios. Quéjate contra una sociedad que no te ha enseñado cuál es tu lugar. Mujeres que no saben tomar su lugar. Hombres que no saben tomar su lugar. Luego dice, bueno, tenemos que se ha pasado de un autoritarismo, de un machismo, a un feminismo. Dice, la mujer es igual. Entonces tú vas a un colectivo. Yo cuando era pequeño veía a una mujer y yo me levantaba del asiento y le daba el asiento a la mujer. Aún cuando era niño, porque así fue enseñado. Veía a una mujer que subía con bolsas en el colectivo, me levantaba del asiento y se lo cedía. ¿Sabes qué? Hoy dicen los jóvenes, sí, son los mismos. ¿Acaso no dicen que es lo mismo un hombre con una mujer? Que vaya parada. Tiene bolsas, pero ¿qué me importa que tenga bolsas? Viene embarazada y bueno, no somos iguales. El varón ha perdido su rol, la mujer ha perdido su rol y no sabe qué rol tomar. Sale, trabaja, va a la casa, quiere ser ama de casa, no puede hacer todas las cosas a la vez. Y los hogares están destruidos. Los hogares están en una división tremenda. Han caído en un pozo tremendo. Nuestra juventud se ha perdido. Una generación que no sabe cuál es su lugar. Jóvenes que no saben cuál es su lugar. No saben cuál es su lugar en la casa. ¿Por qué? Porque han perdido el camino. El camino es la palabra de Dios. Dios te enseña cómo vivir. Algunos pensarán y dirán, pastor, solo aquí en la Biblia está la palabra de Dios. No, está la historia de grandes generaciones. Está la historia de grandes imperios. Está la historia de grandes hombres y de grandes mujeres. Está la historia de grandes fracasos y de grandes desastres de los cuales tú puedes aprender. Antes que tú, alguien ha intentado hacer lo que tú haces. Tal vez con otro vicio, quizás con otra aberración, quizás con otra cuota de locura, pero alguien intentó repetir esa misma historia. ¿Y qué ha logrado? El fracaso. Hemos pasado de una sociedad autoritaria a una sociedad totalmente liberal. Los jóvenes han perdido el camino, las familias han perdido el camino. Hoy tú ves a una mujer y va por el segundo, tercer, cuarto matrimonio. Ahora tú me dices, pastor, después de 4 matrimonios sé feliz, puedes casarte 500 veces si quieres. Todo el mundo pedía la ley del divorcio, la ley del divorcio. Hoy puedes divorciarte y casarte al otro día. ¿Sabes cuál es el problema? Que ya no hay hombres dispuestos a casarse. Que ya no hay mujeres dispuestas a casarse. Que hay muchos hombres solos y muchas mujeres solas. Con una vida destruida. Quieren recomponer una familia y quieren buscar una familia, pero no tienen imagen de familia. Ellos piensan que la familia es sentirse bien, ser feliz, nada más. No hay esfuerzo, no hay sacrificio, no hay lágrimas, no hay sueños, no hay derrotas. Eso no es una familia. Lo que tú quieres es un placer temporal, no una familia. Una familia es un compromiso. Una familia tú tienes que alimentarla, mantenerla, sostenerla. La imagen de familia se ha perdido. Hoy tú miras hogares, dices, el primer hijo es del primer marido, el segundo es del segundo marido, los otros 3 son del tercer matrimonio. Entre ellos hay grandes peleas, grandes conflictos. El padre que no quiere el primer hijo porque no es de él y al segundo tampoco. ¿Por qué no obedecer a Dios? ¿Por qué no esperar? ¿Por qué no ser prudentes? ¿Por qué no volver a los caminos de Dios? ¿Por qué no volver a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestros días? Dice la Escritura que este varón tenía que decirle al pueblo cuál era la voluntad. El pueblo andaba perdido en sus propios pensamientos. Zacarías entonces tiene que llevar un mensaje a un pueblo que había perdido el rumbo, a un pueblo que había perdido la confianza en sí mismo, a un pueblo que había perdido cuál era el ejemplo de los valores, los ideales. ¿Cómo era aquel hombre o aquella mujer que vivió antes que ellos, que tuvieron un acercamiento con Dios? Dice la Escritura que finalmente Dios le habla a Zacarías. Y así lo relata la Biblia. Capítulo 7 del libro de Zacarías. Capítulo 8, según mi Biblia en la página 865. Libro de Zacarías, capítulo 8. Vamos a leer solamente el versículo 13. Dice la palabra de Dios así. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice Dios, capítulo 8, verso 13. Y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones,
oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Dice la Escritura así, y sucederá, dice Dios, que así como en otro tiempo fuiste maldición para los demás, ahora comenzarán a ser bendición. Sucederá que así como en otro tiempo todo le salía mal, ahora todo comenzará a salirle bien. Pero Dios no terminó ahí su promesa. Dios le dijo, en el versículo 13 dice la Escritura al final, no temáis, mas esfuércense vuestras manos. ¿Por qué se esfuércense vuestras manos? Si Dios me bendice, ¿qué me tengo que esforzar si ya la bendición está? Si Dios me bendice, ¿por qué me dice esfuércense vuestras manos? Y ahora me promete que la maldición va a ser transformada en bendición. Nosotros que hay un pequeño problema aquí. El problema es que cuando uno vive en maldición, cuando uno no tiene una figura, cuando uno no tiene un referente, cuando uno no tiene un estereotipo, un molde de qué es lo que debería ser, todos los que se miraban hacia alrededor, todos los que miraban alrededor, quienes se contemplaban a sí mismos, decían, ¿cómo es ser de bendición? Es lo que tal vez tú te preguntas, ¿cómo es ser de bendición? Toda mi vida me salieron las cosas mal, me salieron las cosas al revés. No fui un buen hijo, no fui un buen padre, no soy un buen marido, no soy una buena mamá, no soy una buena esposa. ¿Cómo es ser de bendición? ¿Cómo es tener buenas amistades, conservarlas, no meter a personas en pleitos, en problemas? ¿Cómo es ser de bendición? Dios le había dado la promesa que iba a transformar la maldición en bendición, que los días de tristeza iban a quedar atrás, iban a comenzar días nuevos, días maravillosos. El asunto es cómo actuar. Cómo actuar cuando estás acostumbrado a pelear por lo tuyo y Dios te dice, ahora no debes pelear, ahora yo te lo daré, debes esperar. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? Tienes que educarte de nuevo. Yo a mi perrita, cuando le daban comida los primeros días, la perrita no dejaba que pudiésemos verter la comida en su platito, y enseguida comenzaba a comer, y en su desesperación nos hacía tirar la comida afuera, se llenaba todo el hocico de comida, entonces la retábamos. Yo empecé cuando ella quería comer, no le servía, y esperaba, y empezaba a servirle. Cuando veía que se acercaba, no le servía más. ¿Sabes? Así le hice una y otra vez. Hasta que de a poco, cuando ella veía que yo le vertía la comida, tiraba la comida en su plato, avanzaba unos pasitos. Cuando ella veía que al avanzar yo me detenía de poner la comida en su plato, se detenía. Y se volvía para atrás. Y así la fui educando. Al día de hoy yo le sirvo la comida y ella espera. Y cuando viene y todavía no está la comida, hace pasos para atrás y espera, porque sabe que si se acerca no le voy a servir nada. Le tomó un tiempo entender esto. ¿Cuánto nos llevará a nosotros a entender algo más complejo? Que para entrar a tiempos de bendición tenemos que actuar ahora de una manera distinta a la que actuábamos antes. Que tenemos que comportarnos de otra manera. Que tenemos que cambiar nuestras palabras. Hoy hablo con cualquier persona que hablo, mujeres, y su boca es una cloaca. Dicen hola y 2 malas palabras. ¿Cómo estás? 5 malas palabras. Tú las miras y dices, Dios mío. Porque yo he alcanzado a conocer parte de las últimas mujeres que no decían malas palabras. Hoy en día, con quien hablo, tú vas al departamento de policía, tú vas al gobierno, tú vas a una repartición pública, tú vas a un supermercado, a un negocio, donde quiera que vayas, no encuentras una mujer que no diga malas palabras. Y tú las miras y dices, ¿dónde han quedado las mujeres de antes? Las mujeres que cuidaban su imagen, que habían sido enseñadas en actuar distinto. Pues ya no están más. El joven educado no está más. No hay una imagen fija.
No hay una imagen firme, el molde se ha roto. Se ha roto en el nombre del liberalismo y del modernismo, pero ha destruido toda la sociedad. Tú ves hoy jóvenes de 12 años que andan con armas, que toman la vida de matrimonios en sus manos, con 12 años, 13 años, salen a robar y a delinquir porque dicen somos menores, no nos van a meter presos. ¿Cómo ahora cambiar esa idea? Estamos por entrar a un tiempo de bendición y a través de esta palabra tal vez esta es la puerta que te hará entrar a un tiempo de bendición. Quizás esta palabra es como una bisagra en tu vida que entrarás a otra etapa. Pero ¿y ahora cómo? ¿Cómo hacer si nunca estuve acostumbrado a ser de bendición? ¿Cómo voy a ser educado si nunca me educaron? ¿Cómo voy a saber respetar a los demás si donde yo me crié no se respetaba a nadie? No se respeta a los mayores, no se respeta a los niños, no se respeta a las mujeres, a nadie. ¿Cómo empezaré a tener una mente nueva para un tiempo nuevo? Será difícil. Tendré que, cierta persona se convirtió y decía, tengo que estar cuidándome cada rato porque se me escapan las malas palabras. No sé qué me pasa, no puedo cambiar. Acostumbrada a hablar mal, acostumbrada a decir toda clase de barbaridades, a tener un carácter impetuoso, a pasar por encima a quien se te ponga por encima. ¿Cómo tener un carácter nuevo? ¿Cómo poner una imagen nueva? Es lo que le pasó al pueblo. Dice que Dios le dijo en el versículo 13, y acontecerá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Dice Dios, acontecerá que vendrá el tiempo de la bendición. Así como todo antes les fue mal, ahora todo comenzará a irles bien. Así como todo antes fue para atrás, todo comenzará a ir para adelante. Pero Dios les dijo, esfuércense vuestras manos. Porque ahora tenemos que buscar esa forma que hemos perdido, esa conducta que hemos perdido. Algunos dirían, pastor, yo no entiendo mucho lo de conducta, la disciplina que has perdido. Hombres que tienen 70 años y pasa una joven de 17 años y miran como diciendo, puede ser mi novia. ¿Sabes cuántos hombres de edad he visto con mujeres 30, 40 años menor que ellos? Y luego andan abatidos, tristes, porque la mujer los dejó, los usó un tiempo, les sacó el dinero y se fue. ¿Pero qué pensabas? En otro tiempo, a un hombre no se le ocurría pensar siquiera que podía estar con una mujer 30 o 40 años menor que él. No se le ocurría ni se le pasaba por la cabeza. Porque entendía que tenía que vivir su etapa. Tú ya tuviste 19 años. Tú ya tuviste 20 años. Mujeres que tienen 50 y quieren comportarse como mujeres de 20. Tú ya tuviste tus 20. Ya disfrutaste tus 20 o lo malgastaste. Fue tu decisión. Pero tú no puedes volver etapas para atrás. Porque tú no puedes romper el molde que ha puesto Dios. Tienes que ir quemando etapas, madurando. Claro, luego ves que tu físico no te acompaña. Tampoco te acompaña tu carácter. Divorciada en 3 oportunidades. ¿Qué te va a acompañar el carácter? En comparación a una joven que todavía no ha roto su ilusión de creer que va a encontrar algún día a su príncipe azul. Tú no podrás competir jamás. Pero en tu mente Satanás te hace creer que tú vas a inventar un nuevo camino. Tu cuerpo te dice que tú ya vas a la mitad de camino, no quieras volver para atrás, porque destruirás la vida de otros, la de los tuyos, la de tus seres queridos y tu propia vida. ¿Cómo empezar a cambiar de conducta cuando no sé cómo comportarme? Cuando no sé vivir mis etapas de la vida, cuando no sé tomar mi lugar, cuando no sé actuar como un hombre, no sé actuar como una mamá, no sé actuar como un joven, no sé actuar como un hijo de Dios. ¿Cómo cambiar de conducta? Mas dice Dios, esforzaos y esfuércense vuestras manos, porque ahora viene el proceso de la reeducación, de entender que en otro tiempo fuiste de maldición, pero en este tiempo nuevo Dios dice que serás de gran bendición. En otro tiempo fuiste de tropiezo a otros, pero en este tiempo nuevo, dice Dios, serás un canal de bendición a muchos. Cuando terminaba la reunión ayer, cierta hermana me dice, pastor, en la última campaña que hicimos, cierta persona se acercó a donde estábamos nosotros y quería hablar con usted. Yo le dije que estaba usted ocupado, pero me contaba él diciendo
Decía esta hermana que su vida había cambiado tremendamente escuchando una palabra de Dios. La palabra de Dios para él fue una reeducación. La palabra de Dios para él fue un molde nuevo. El molde estaba roto y Dios le mostró cuál era el molde nuevo. El molde en el cual él tenía que meterse y salir de un molde, cumplir su rol en la vida. Este varón entendió que Dios lo había llamado a bendecir. Dice la Escritura así, capítulo 8, verso 13. Sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, así como fuiste de maldición a otros, dice Dios, yo te enseñaré a ser de bendición. Transformaré tu maldición en bendición. Así como destruiste la vida de muchos. Si Dios habla de destruir la vida es porque hay muchos que están escuchando este mensaje, que han destruido la vida de otros. Personas que han sido víctimas de abusos. Y los que han cometido el abuso se dan cuenta que le han destruido la vida a otros. Que le han destruido la vida a una mujer, que le han prometido amor eterno y le han dejado con 2 o 3 hijos tirada de la vida. Así dice Dios, como en otro tiempo ha sido todo un canal de maldición. Jóvenes que andan por la calle vendiendo drogas, metiendo en las puertas del infierno a jovencitos, a niños prácticamente de 11, 12 años, jovencitos de 12, 13 o 14 años. Los están metiendo en las puertas del infierno y andan por todos los lugares. Los jóvenes inocentemente salen a divertirse y se encuentran con que ahora están en camino al infierno. Porque el camino de la droga es un camino de ida, no vuelves más. Si no te saca Dios, no sales más. Imagínate si hay personas que no pueden dejar el alcohol, no pueden dejar el cigarrillo. Hace un par de días hablaba con alguien, en los diarios salió un suicidio. Y alguien me dice, ¿sabes qué? Yo conozco la historia de cerca. Ese varón quiso dejar las drogas. Yo digo, me enteré como un suicidio. Le dice, no fue un suicidio. No se mató intencionalmente. Se le fue la mano con la dosis de droga. El asunto es que este varón consumía drogas y un día decide no drogarse más. Sufre todo el síndrome de la abstinencia. Soporta los primeros embates de la abstinencia. El cuerpo pide droga. El cuerpo pide a lo que tú lo has acostumbrado. Tú lo has acostumbrado a tu cuerpo a consumir azúcar y azúcar. El cuerpo te pedirá azúcar. Tú lo has acostumbrado a tu cuerpo a comer y a comer y a comer y a pesar 150 kilos. El cuerpo te pedirá más. Y tú consumes medio kilo de carne. El cuerpo te dirá, no alcanza, consume más. Tienes que reeducarlo. Y en esta reeducación el cuerpo se revela. Hay personas que hasta se desmayan, comienzan a vomitar de hambre. El cuerpo no te quiere obedecer. Tú dices, hoy no voy a comer. Tengo que estar en forma. Estoy consumiendo azúcar, tengo el colesterol alto. Voy a terminar diabético. Pero no importa lo que tú le digas al cuerpo, el cuerpo no te quiere obedecer. Porque en esta sociedad moderna nos dice que el cuerpo manda y la mente obedece. Tiempo atrás, la mente mandaba al cuerpo. Aún hay sociedades que ellos mismos practican como una autodisciplina mental y tú los ves haciendo yoga o meditación. Obviamente lejos de los caminos de Dios, pero de alguna manera quieren controlar los impulsos carnales. Pero en las sociedades modernas no. Entonces, tú quieres estar con una joven, no importa las consecuencias. Nosotros te pondremos una ley que haga que el aborto sea legal. No le dicen al joven, tú tienes que controlar el impulso, tú tienes que tener dominio propio. No, le van a poner las leyes para que él lo pueda hacer. Este varón intentó dejar de drogarse y lo logró por un tiempo. Resistía los primeros embates del cuerpo, la abstinencia, luchaba desesperadamente porque sabía que se estaba destruyendo la vida. Joven, nadie le dijo que una vez que empezarían las drogas le iba a costar horrores salir de las drogas. Sin embargo aguantó, pero la mente no estaba acostumbrada. Está bien, no me drogo, ¿y ahora qué hago? Está bien, pastor, este sábado no voy al baile, no voy a ir, pastor, al prostíbulo. ¿Y ahora qué hago? Es que tú no tienes otra opción. Nadie te enseñó a hacer un canal de bendición. Nadie te enseñó a andar en tiempos buenos,
en tiempos benditos. No tienes cómo consumir tu tiempo para bien. La única forma de consumir tu tiempo es para mal. Mirando la televisión, toda clase de programas eróticos o pornográficos. Ahí se va la vida. Pero nadie te enseñó a ser un canal de bendición. Cuando partas de esta tierra, nada habrás dejado en ella. Se dirá, murió el televidente número 2.400.321. Ahí serás un número de contribuyente de la luz, del gas, un número de televidente, un 0.00,1% en el rating de aquel programa más visto de la televisión en tu país. Así morirás en el gran anonimato, como un número de un contribuyente, como parte de una estadística, sin dejar una herencia de bendición aquí en la tierra, sin al menos poner un molde para tus generaciones, para que nazca una raza nueva de tus entrañas, un pueblo nuevo. Sabes que la gente antes entendía que engendraba pueblos. Hoy no entendemos que engendramos pueblos. Hoy entendemos que tenemos crías, así como los animales. ¿Cuántas crías tuviste? Y tuve una cría. ¿Sabes? Los seres humanos tenemos de a una o de a dos crías. Casos excepcionales tienen de a 7 crías. Pero antes la gente entendía que estaban forjando pueblos. Eso implicaba una responsabilidad grande. Tú estás forjando un pueblo, una nación. Aquel varón decía, nuestro pueblo tiene que comportarse de otra manera, no como los otros pueblos. Veían al hijo comportarse mal, lo castigaban. Veían al nieto, al bisnieto, no importa quién fuese, el patriarca, aquel del cual pertenecía el linaje, tenía cuidado por su gente, porque decía, nuestro pueblo no será un pueblo de asesinos. Hoy en día la gente ve asesinatos por todos lados. ¿Tú piensas que la gente sale a pedir que no haya más crímenes? No, saldrán a pedir que no haya más crímenes cuando maten a tu propio hijo. Mientras tanto no harán nada. Hay prostíbulos por todas partes. Tú piensas que la gente dice, estamos creando un pueblo de jóvenes que serán pervertidos. No dicen así. En la televisión, toda clase de perversiones, no importa el horario que sea. Tú piensas que se levanta el pueblo y dice, estamos engendrando un pueblo cuyas nuevas generaciones serán esclavos de toda clase de pasiones y no podrán controlarlas. No dicen así. No tienen responsabilidad. Han perdido el rumbo. No están forjando un pueblo. Están teniendo crías, nada más. Contribuyentes, aquellos que alimentarán el punto del rating, nada más, una estadística más en tu país, en tu pueblo. Pero en la antigüedad los hombres entendían que estaban forjando un pueblo, que de sus entrañas iban a ser una generación nueva. Eso les daba un sentido de responsabilidad muy grande, aun cuando ellos no fuesen de los más buenos, de los más correctos, de los más educados. Decían, pero mis hijos serán distintos, y mis nietos serán distintos, y nuestras generaciones siguientes, las venideras, serán distintos. Por eso se cuidaban, por eso se alistaban para la batalla, por eso ponían esfuerzo en la educación. A nadie le importa la educación. Yo no he visto personas hacer una protesta por la educación. Nadie le importa la educación, porque no nos importa si nuestra nación es una nación de ignorantes. No nos interesa tener dinero. Nada más. Estamos bien, está todo bien. Pero antes tenían un sentido de responsabilidad. Sabían que engendraban pueblos. Cierta mujer iba a tener mellizos y el parto se complicó. ¿Sabes lo que le dijeron estando ella en trabajo de parto? Porque 2 naciones hay en tu vientre y pelean entre sí. 2 naciones, imagínate. El privilegio de una mujer de engendrar 2 pueblos. Y dice que luchaban para salir uno primero y otro segundo. Y cuando salió la mano de uno le pusieron un hilo de grana. Pero dice que se metió de nuevo y seguían a ver quién salía primero de dentro del vientre de la madre. 2 pueblos y 2 naciones peleaban en el vientre de una misma madre. ¿Tú piensas que estás engendrando un pueblo? No, pastor, yo tengo un hijo como tantas mujeres más. ¿Sabe Dios dónde terminarán estos? Antes había un sentido de la responsabilidad. Ellos sabían que su pueblo y su descendencia tenían que ser de bendición en el transcurso de los años. Estos hombres preparaban la tierra, cavaban los surcos, y las generaciones que venían iban sembrando la tierra y cosechando los frutos. Todos con esfuerzo, todos con responsabilidad. Cuando se encontraban criminales entre ellos, se encargaban de ellos mismos apresarlos o quitarles la vida, aun si fuesen sus propios hijos.
porque decía nuestra sociedad no será una sociedad de criminales. Pero hoy en día no, se ha perdido el sentido de la responsabilidad. Entonces, ¿cómo enseñar a alguien que no tiene un molde? Tú tienes que engendrar pueblos, tú tienes que engendrar una nación, tú tienes que engendrar un linaje nuevo. Que tu apellido sea el símbolo de la excelencia, del esfuerzo, del trabajo, del temor de Dios. Eso te pondrá una responsabilidad y te ayudará a tener cuidado por mantener el molde intacto. El molde que te ha dado Dios, de una vida nueva, de un pensamiento nuevo, de un ánimo nuevo, de un pensamiento distinto. Este varón quiso dejar las drogas, pero no pudo. En un momento volvió otra vez a sentir en el cuerpo la necesidad de drogarse. El cuerpo le pedía. Tú, si dejas que tu cuerpo te domine, tu hijo será peor y tus nietos serán peores. Llegará un momento que tendrás personas que prácticamente no piensan, se moverán como animales. Sienten pasión, harán cualquier cosa, terminarán cometiendo violaciones o cualquier aberración. Alguno dirá, pastor, pero esto es parte. Yo, si mi hijo va a la escuela, en la escuela lo van a educar. Ah, ¿quién te ha dicho eso? En la escuela no te lo van a educar. En la escuela van a aprender conocimiento. La educación está en la casa. Hace poco descubrieron a cierto varón, un varón muy importante, muy influyente en su sociedad. Hicieron allanamientos en diferentes países. ¿Y saben la cantidad de gente importante que cayó? Eran redes de personas que consumían toda clase de pornografía infantil, toda clase de aberraciones, en altos cargos, jueces, policías, profesionales, abogados. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Estudiaron? Es que el estudio no le da la educación de la casa. Tienen que entrar un tiempo de bendición, pero no saben cómo actuar en él. Tienen poder, tienen dinero, y no saben cómo usar ese dinero y esa influencia que tienen para bien. No la pueden usar, la usan para mal. Imagínate todos estos 150 hombres que capturaron, puestos de acuerdo con un propósito: poner bombas de agua en los pueblos donde no hay agua para alimentar a esos niños, poner escuelas en lugares donde no hay escuelas. Imagínate lo que podrían hacer con la influencia: doctores, abogados, policías, jueces, profesionales, personas influyentes. No, utilizan esa influencia para poder cometer crímenes y no ser descubiertos. Pero finalmente los descubrieron, los metieron presos, porque ellos no podían controlar los impulsos de su cuerpo y de su mente. ¿Sabes lo que dice el ignorante? ¿Sabes lo que dice el pervertido? Haz lo que tu mente te dice que hagas. Entonces tu mente te dice que mates, matarás. Tu mente te dice que violes, violarás. Tu mente te dice que aborrezcas a tu prójimo, lo harás. Tu mente te dirá que menosprecies a tu vecino, lo harás. Tu mente te dice que estás deprimido, caerás en pozos terribles. Tu mente te dice que te suicides, te terminarás quitando la vida. Porque le das rienda suelta a lo que sientes nada más. No hay un molde, no hay un referente, no hay un camino para seguir. Caminamos en la oscuridad como a tientas, sin encontrar el camino correcto. Algunos dirán, pastores, pero ustedes que buscan a Dios, ¿no cometen errores? Claro que cometemos errores. Y quizás algunos cometen errores terribles. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que un creyente comete un error, abre los ojos y ve el camino correcto. Y se da cuenta que está mal. Que un creyente se equivoca de camino, abre los ojos o escucha la palabra de Dios y encuentra el camino correcto. Sabe a dónde tiene que ir. Pero aquel que comete un error, que no conoce a Dios, ¿qué hace? Se justifica. ¿Cómo? Todos lo hacen. Es normal. Todo el mundo lo hace. De carne somos. Una canita al aire, dice. Todo el mundo lo hace. En otros países hacen cosas peores. Y así te justificas. Y así pierdes el rumbo de tu camino hacia la bendición. Este varón no pudo resistir más. Me contaba aquel con quien yo hablaba, me decía, ¿sabes qué? Yo sé de primera mano porque gente fue a verlo cuando él murió. No se suicidó. Estaba con las gomas en su brazo y con la jeringa todavía clavada en su brazo. El asunto es que se puso una dosis
que él acostumbraba a consumir antes, pero por todo el tiempo del periodo de abstinencia, el cuerpo reaccionó mal. Esto le provocó un paro cardíaco y murió. Se acabó la historia. ¿Qué hacer entonces? Quiero entrar a un tiempo nuevo, pero no sé cómo actuar en ese tiempo nuevo. Estoy acostumbrado a que todo me salga mal, pero cuando me sale bien no sé cómo más hacer. Estoy acostumbrado a ser pobre y cuando tengo dinero, no sé qué hacer con el dinero. Seguramente me terminará destruyendo. Seguramente lo terminaré malgastando en toda clase de vicios. Arruinándome la vida, arruinándome el carácter. Porque no sé, estoy acostumbrado a ser pobre y no sé qué hacer si tuviese millones. Así piensa alguien. Este joven que hablaba con esta hermana le decía, ¿sabe qué? Yo quiero ir a saludar a este pastor porque escuché la palabra de Dios. La hermana lo miraba y le decía, es que no puede porque está ocupado ahora. Bueno, yo le voy a contar la historia a usted. Pregunta aquí en el barrio y le decía, ¿quién soy yo? Yo soy uno de los traficantes más grandes del barrio. Todos los días andaba armado. Todo el mundo me conoce aquí donde usted pregunte. Todo el mundo me conoce. Escuché la palabra de Dios. Este varón estaba preso. Dice, gracias a que acepté a Cristo en mi corazón. Yo le dije, Señor, hazme entrar a un tiempo nuevo. Hazme entrar y transforma toda la maldición en bendición. Señor, muéstrame cuáles son tus caminos. Este varón abrió su corazón a Jesús. Su vida empezó a cambiar. Le redujeron la condena. Salió en libertad. Cuando esta hermana estaba hablando con él, le decía, ¿sabe qué? Y yo ahora estoy hablando con usted, pero ya enseguida me tengo que ir porque tengo que ir a predicar la palabra de Dios a aquellos que aún lo necesitan. Aquel que antes andaba buscando a quien venderle droga, a quien meterlo en el vicio, ahora anda predicando la palabra y llevando mensaje de esperanza. ¡Aleluya! Sucederá, dice Dios, que así como fuiste de maldición entre las naciones, serás de bendición. Imagínate todo el daño que tú has causado, que Dios lo transforme para bendición. Que Dios diga, todo lo malo que has hecho, ahora lo harás, pero lo harás para bien. Pero Dios dice, pero no es que se hará automáticamente, no, dice el Señor así, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. No temas, dice Dios, yo lo voy a hacer, pero no te quedes cruzado de brazos. Tienes que esforzarte, tienes que poner empeño. Cierto día, iban en alta mar varios hombres que iban rumbo, atravesando el mar Mediterráneo. Ellos iban en un viaje que para algunos era incierto, para otros era un viaje rutinario. Sin embargo, dice, según cuenta la historia, en medio de la noche, ya habían viajado varios días. Los viajes en la antigüedad, por cierto, eran muy largos. No se viajaba ni con avión, ni con motores, simplemente a vela y había que esperar los vientos que eran favorables. Podía ocurrir que no hubiese vientos favorables durante algunos días o incluso semanas. Muchas veces los barcos, cuando les agarraba aquella grande bonanza, si no tenían bienes o víveres, mejor dicho, para subsistir, perdían la vida. Entonces dependían de los vientos. Quienes andaban en el mar conocían las temporadas, conocían los vientos, conocían lo favorable de algunos meses y lo desfavorable de otros. Estos varones, atravesando el mar Mediterráneo, dice que llegando a cierta isla les sorprende una gran tormenta. Una tormenta que ellos no la esperaban. Dice que a tal punto fue tan impetuosa la tormenta que empezó a romper la nave. La nave en un momento da contra unas rocas y encalla. Entonces dice que ellos tratan de tirar los botes al agua para salvarse de alguna manera. Sin embargo, dice que no hubo forma. Era un lugar de rocas y de piedras. Todo lo que pusieron en el agua se rompió todo, a tal punto que quedaron todas las maderas sueltas por todos lados. Los hombres entonces, agarrándose cada uno de algunas maderas como pudieron, flotaron hasta que se hizo de día. Y algunos, los más dichosos, llegaron a la playa primero. Llegaron a la isla de Malta. Dice la Escritura y cuenta que cuando llegan a aquella isla se dan cuenta que aquel barco carguero era un barco carguero romano que llevaba y traía provisiones como parte de una ruta regular, y otros eran parte de un grupo contingente de prisioneros. Dentro de ellos estaba el apóstol Pablo, que iba
a hablar con César, supuestamente en Roma, ya que querían condenarlo por predicar la palabra. Él dijo, voy a apelar a César porque soy ciudadano romano. Entonces le dijeron, si apelas a César, tienes que ir a Roma a hablar con César, o a ver qué te dicen los magistrados allí en Roma. Dice la Escritura que había una lluvia torrencial. Los presos que habían acompañado al apóstol Pablo, reos que eran condenados por otras causas, habían llegado también. Los que lograron salvarse llegaron a la orilla, los romanos también. Dice que en medio de aquella lluvia intensa y el frío, armaron fogatas y se empezaron a tomar calor, a calentarse. Entre tanto que el apóstol Pablo, que era uno de los reos, tomaba ramas para tirar al fuego, dice que se le enredó una víbora en la mano. Los nativos de aquella isla lo miraron y le dijeron, este tiene que ser un criminal terrible, un homicida, quien siendo salvado de las aguas y de la tormenta, aún la justicia le persigue y no le deja vivir en paz. Porque ellos creían que aquel que hacía mal, donde quiera que iba, la maldición le iba a seguir. Ellos estaban acostumbrados a ver al reo como malo, que todos los presos eran malditos y no importa dónde estaban, iban a morir malditos. Imagínate al ver la serpiente en la mano. Ellos habrán dicho, ¿cuántas veces hicimos fuego? Nunca nos pasó que una serpiente se nos enrede en la mano. A lo sumo la serpiente huye, no viene hacia el hombre, huye, le tiene temor al hombre. Dijeron, tiene que ser un hombre maldecido. Entonces esperaron, dice que miraban y todos se calentaban, y los nativos sabían qué clase de víbora le había picado. Era una víbora con un veneno mortal. Esperaron y dijeron, en cualquier momento, ¿lo relata la Escritura así? En cualquier momento se pone hinchado, dijeron, comienza a temblar y cae muerto. Dice que esperaron y esperaron, y pasó el tiempo, y pasó 1 hora, y pasaron 2 horas, y ellos lo miraban y decían, ¿este será de Dios o no será de Dios? ¿Este será de bendición? Este es de maldición. ¿Sabes que la gente te ha asociado a ti con algo malo? Que tú no le has sido bendición a sus familias, a tus amigos tal vez no le has sido de bendición. ¿O sabes qué es lo peor de toda esta historia? Cuando tú te asocias a ti mismo con la maldición. Tú dices, yo soy un mufa. Así dicen algunos, todo me sale mal, pastor. Todo lo que hago me sale mal. No importa lo que hagas, seguro algo me salió mal. Porque tú ya te has creído que la maldición está contigo, que nada te va a salir bien. Así el pueblo, por eso Dios le habló al pueblo y les dijo, así antes todo le salía mal. Pues ahora todo lo que le salía mal, yo lo voy a transformar en bien. Así antes todo le fue de maldición. Dios dijo, de ahora en adelante todo le será de bendición. Pero no quedó ahí la historia. Dios dijo, mas esfuércense vuestras manos. ¿Qué actitud es esta? La propia. Si Dios ha declarado de los cielos un tiempo nuevo, ¿por qué tiene que Él limitar o sujetar esa bendición a una actitud humana? Un Dios tan poderoso. ¿Por qué nos dice, esfuércense vuestras manos? Porque estamos acostumbrados a un tiempo de maldición. Y cuando vengan los días de bendición no sabremos cómo actuar. Entonces, ese esforzarse de las manos significa un reeducarnos a nosotros mismos. Si este varón se hubiese reeducado en su mente y en su corazón, no se hubiese vuelto a drogar, y hubiese ocupado su tiempo, el tiempo que él decía, voy a estar drogándome, me siento triste, hubiese hecho otra cosa para sentirse alegre. ¿Tú piensas que nosotros qué hacemos para sentirnos alegres? No necesitamos drogas, no necesitamos alcohol o vicio, cigarrillo. Algunos dicen, pastor, lo que pasa es que yo estoy nervioso y fumo. ¿Tú piensas que los hijos de Dios no nos ponemos nerviosos? ¿Y qué hacemos cuando nos ponemos nerviosos? Y pastor, nos pellizcamos, nos arrancamos las uñas. ¿Te vas a autodestruir así? La Biblia dice, el que esté triste, haga oración, y el que esté contento, cante alabanza, dice Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Dice la Escritura que estos varones miraban al apóstol Pablo porque ellos estaban acostumbrados a ver a una persona, a un reo, que se le enría de una serpiente y decir, este está maldito en extremo. ¿Cómo te miras tú ahora? Como una persona que todo le salió mal en la vida, que nunca podrás pararte en una plataforma y predicar a otros de Dios. No, pastor, pero si antes te
parabas en las mesas y bailabas el changa changa y todos te aplaudían y con tu novia y todos hacían un círculo. Imagínate ahora con una Biblia diciendo Jesús es el Rey de Reyes y todos haciendo un círculo, escuchando, diciendo amén, amén y amén. Aleluya. Dice la Escritura, mas esfuércense vuestras manos. Yo voy a transformar todo lo malo en bueno, pero ustedes tienen que hacer su parte. Ustedes tienen que creer que han entrado a un tiempo distinto. Ustedes tienen que creer que todo lo malo que hicieron antes será transformado en bueno. Los nativos no lo creyeron. Dijeron, este es malo y va a morir malo. Este es un reo, un preso. Y ahora encima maldito. Dice que lo miraban a ver si se caía muerto. Como no se cayó muerto, esperaron un tiempo. Dijeron, debe ser un Dios entonces. Pero así todo, capaz que es un Dios malo. Porque no le confiaban mucho, lo miraban como con desconfianza. El asunto es que en aquella isla había un hombre terrateniente que tenía muchas propiedades llamado Publio. Este tenía a su padre enfermo, con fiebre, terriblemente agobiado por la enfermedad. Quien le pidió al apóstol Pablo y le dijo si él podía ir y pedir a Dios por la salud de su padre. El apóstol Pablo fue a orar por aquel varón, el padre de Publio. Y dice la Escritura que inmediatamente, cuando oró, la enfermedad le abandonó. Fue sanado este hombre. Hasta ese entonces los nativos lo veían al apóstol Pablo primero como un reo, luego como un reo maldecido, y luego decían, será una especie de Dios, pero no se le acercaban. Pero finalmente vieron cómo las manos del apóstol Pablo, aquellas en las cuales estuvo la serpiente para destruirlo, puso sus manos en la cabeza de este varón, y este varón fue sanado. Dice que al ver esto, las multitudes se agolparon y comenzó a orar por todo tipo de enfermedades, y muchos fueron sanados y vieron la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Es que ellos no se creían eso de que él era de bendición. Después se lo creyeron. ¿Tú te crees eso de que has entrado un tiempo de bendición? Lo creo, pastor, pero no estás actuando como un hombre de bendición. Esa es la única diferencia entre tú y yo. A mí Dios me dijo que iba a entrar a un tiempo de bendición. Y cuando me dijo Dios, yo comencé a actuar como tal. Dios me dijo que Él va a bendecir cuando predique la palabra. Yo fui a predicar por todas partes. Tenía que predicar en la calle, predicaba en la calle, en el parque, en la plaza, no importa dónde. Tenía que salir casa por casa, no importa dónde. Él me decía que me iba a bendecir la obra de mis manos. Y yo me esforzaba para trabajar y hacer todo lo que podía. Una vez le conté a unos hermanos, cuando le cuento las anécdotas, algunos hermanos se ríen y dicen, pastor, lo que usted nos cuenta es raro, por no decir es disparatado. No sabíamos cómo hacer antenas de radio. Imagínate, hicimos nuestra primera antena, nadie nos dijo cómo hacer una antena. Que hay que poner un molde, cómo hay que ponerle esos fierritos que van cruzados, porque se las pinta, cómo se las pinta, cómo unir unas con otras. Cuando uníamos unas con otras, nuestras antenas quedaban todas torcidas. Decíamos, Dios, no podemos subir una antena así, se nos va a caer. Una vez subimos una antena con una combi, una Volkswagen, esas que son míticas, las Volkswagen. Bueno, mi padre tenía una. Y los hermanos dicen, pastor, ¿cómo se levantará la antena? Yo digo, no sé. ¿Qué tal si la acostamos, la armamos en el piso, la acostamos lo que más podamos, luego le ponemos una soga y la vamos trayendo con un vehículo? Imagínate. Era más o menos 25 metros de antena, toda ensamblada. A duras penas logramos montarla sobre un techo, ponerla, prácticamente acostarla sobre un techo, un poco en el piso, otro poco en el techo y otra mitad en el aire. Le pusimos una soga y yo me subí a la combi y comencé a retroceder y miraba la antena. Se iba subiendo la antena, era increíble. Nosotros dijimos, es tan fácil. Nunca sabíamos que era tan fácil. Cuando íbamos subiendo la antena, de repente los hermanos dicen, pare, pastor. Yo freno, y cuando freno, la antena hace un pequeño movimiento. Ese movimiento alcanzó y sobró para que el peso de arriba quiebre la antena. Y le cayeron como 2 tramos en el techo del vecino. Atravesó el techo del vecino la antena. Nos quería matar el vecino. Los hermanos salieron corriendo por todos los techos. Uno decía, pastor, a mí me pasó cerquita. Imagínate. Pero queríamos hacerlo.
pero teníamos el ánimo de emprender algo, aun cuando no supiésemos. Finalmente, arreglamos el techo del vecino, por supuesto. Arreglamos la antena e intentamos subirla de otra manera. Después nos dimos cuenta que el alambre acerado, el hierro acerado, se quiebra muy fácil y no sirve para una antena. Por eso se usa hierro dulce. Pero nosotros no sabíamos. Decíamos, entre el hierro dulce y el acerado, pongámosle el acerado que es más duro. Si hubiese sido el dulce, la antena simplemente se doblaba. Pero por cuanto fue el acerado, la antena se cortó. Volaron los tramos para el vecino. Cuando ya teníamos la antena al aire, era una alegría tremenda. Éramos la primera radio cristiana de la ciudad y prácticamente de toda la provincia. Del sur de nuestro país habremos sido la segunda o tercera radio, hablando de 3 o 4 estados de estas características. Un día dijimos, nos tenemos que ir, cambiamos de lugar, tuvimos que dejar ese local, y los hermanos dicen, pastor, ¿cómo la bajamos ahora? Y bueno, ¿cómo la bajamos? ¿Cómo se baja una antena? Y decíamos, la vamos acostando despacito y para que no se nos quiere la vamos apuntalando. Imagínate, éramos como los picapiedras queriendo hacer un trabajo fino. Bajamos la antena, no se rompió. Los hermanos decían, pastor, tenemos la antena de 25 metros. ¿A dónde está? ¿Dónde vamos a ponerla ahora? Tenemos que llevarla por acá a 5 cuadras. ¿Cómo hacemos? Y un hermano dice, pastor, si quiere la subimos en el techo de mi auto. Tú te vas a reír. 25 metros de antena iba arriba de un auto viejito que no mide más de 3 metros. Adelante iban como 5 hermanos agarrando la antena y atrás como otros 10 hermanos agarrando la antena. El asunto es que el local que alquilábamos estaba en pleno centro. Imagínate tú cruzando plena avenida de tu ciudad, la más transitada, con una antena que no se terminaba. Y primero aparecían los hombrecitos caminando con la antena. Uno pasaba otro, luego pasaba el auto. Y cuando tú decías se termina la antena, seguíamos los otros detrás. Pero teníamos ganas de hacer las cosas para Dios. Teníamos ánimo. Dios nos había llamado un tiempo de bendición. Y decíamos, Señor, si tú nos dijiste, de alguna manera lo vamos a hacer. No vamos a bajar los brazos, mas esfuércense vuestras manos, dice Dios. Si de alguna manera el Señor permite que este mensaje llegue a tus oídos, es porque Él quiere cambiar tu maldición en bendición. Pero quiere que tú pongas tu parte, que te reeduques, que te prepares, que te esfuerces, que dejes de creer que tú eres la maldición, que dejes de creer que tú eres el alcohólico de la familia, el depresivo de la familia, que dejes de creer que tú eres el canal de maldición y comiences a creer que tú eres un canal de bendición. Cuando tú creas esto, Dios podrá hacer grandes cosas contigo. A este profeta le tocó la difícil tarea de decirle al pueblo, vienen tiempos de bendición. ¿Cómo se actúa en tiempos de bendición? Nadie sabía. Pero Dios le dijo, esfuércense. Todo lo que antes les salió mal, ahora les saldrá bien. Pero esfuércense para tomar una actitud nueva. Para ser personas nuevas. Para entrar a días gloriosos, a un tiempo nuevo. Dice la Escritura que aquel apóstol Pablo, que comenzó a sanar a muchos, cuando se fueron, les dieron otras naves. Y cuando se fueron a Roma, dice que los nativos llenaron las naves de toda clase de mercadería y de comidas, toda clase de alimentos. Nada necesitaron. Los que habían llegado náufragos, muertos de frío, dice que los nativos se iban y los saludaban a todos. Ahora los presos veían cómo la gente los saludaba. Pero antes, cuando la gente me veía, escondía la billetera. Y ahora me saluda. Antes, cuando la gente me veía, decía, ahí viene el borracho. Ahí viene la loca, la vieja loca. Y ahora te miran y te dicen, Dios te bendiga. Una actitud nueva para un tiempo nuevo. Pero tú tienes que convencerte de que el Señor te ha llamado a grandes cosas. El problema es cuando te hace entrar Dios a un tiempo de bendición. Pero tú no permites que tu corazón y tu mente entiendan el tiempo que están viviendo. Las grandes maravillas que dependen de ti. Si tú mueves un pie, ¿sabes cuánta gente va a ser bendecida? La misma voz que usaste para humillar a otros será una voz que usarás para levantar el ánimo de otros. La misma fuerza que usaste para agarrar a trompadas a otros, la usarás para construir con tus manos una antena, una radio, un templo.
el mismo ánimo que usaste para destruir la vida de tu familia, la misma persistencia por decir esta mujer me va a pagar todo lo que me hizo, la misma tenacidad, la misma terquedad. Yo antes era terco para lo malo. Cuando Dios llegó a mí, me hice terco para lo bueno. A mí me dicen, no se puede, pastor, y para mí es un desafío. Mejor si no me dicen nada, no tengo tantas fuerzas, pero cuando me dicen, no se puede, es un desafío. Es como antes los chicos decían, mojarle la oreja. Para pelear decían, mojarle la oreja. Y si te mojaban la oreja era que tenías que empezar a tirar trompadas donde sea. Imagínate. A mí me daban plata y yo me agarraba piñas con mi amigo. Había grupos íbamos a meternos donde estaban jugando juegos de azar, en la taba, que se llama un juego popular de nuestro país. Y todo el mundo tomando, escuchando música. Y veníamos nosotros con mi amigo y decían, te voy a dar tanta plata si le pegabas a este. El otro decía, le vamos a dar tanta plata a ver si se agarran a trompadas. Así que yo agarraba con mi amigo y nos dábamos de piñas, de trompadas. Terminábamos de pelear, nos agarrábamos la plata y nos íbamos. Imagínate, si eso hacía en la calle, ¿cómo no hacer para Dios algo más? ¿Cómo no tomar otra actitud y decir, Señor, la misma terquedad que tuve para hacerle la vida imposible a mi marido? ¿Cómo no lo voy a hacer para hacerle la vida imposible a Satanás, el diablo, arrebatándole almas del hospital, de la cárcel, del geriátrico, del psiquiátrico, de la calle? ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Así como fuiste de maldición en otro tiempo. ¿A cuánta gente le hemos ido de maldición? ¿A cuántas personas hemos dañado? De una u otra forma todos defraudamos a alguien. Pero Dios dice, yo voy a permitirte que así como en otro tiempo has sido de maldición, ahora seas de bendición. Que puedas enmendar todo lo malo que has hecho. Pero esfuércese en vuestras manos. Ponte la meta de cambiar de actitud. Pon el esfuerzo para tener una mentalidad nueva. Pon en tu corazón el deseo de decir, Señor, quiero que tú me pongas en el molde de Cristo. Porque no sé cómo actuar. Sé cómo quejarme, sé cómo llorar, sé cómo renegar, pero no sé cómo vivir en bendición. No sé ser una persona que guía a otros. Sé cómo pelear por lo mío. Pero Señor, no sé cómo pelear por lo de los demás. Sé cómo defender lo mío propio. Pero ¿cómo defiendo lo de los demás? No sé cómo hacerlo. Dios dice, esfuércense en vuestras manos. Esfuérzate. Vas a tener que batallar contra tu propio carácter. El apóstol Pablo dijo, yo corro la carrera. No me detengo. Sé cuál es la carrera y la corro. Peleo la buena batalla. Y dijo él, yo no peleo como quien golpea al viento, como quien golpea al aire, como quien tira puñetazos a la nada. El apóstol Pablo dijo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él dijo, yo me golpeo a mí mismo para moldearme otra vez. Cuando veo que hay un pensamiento que no le agrada a Dios, lucho con él. Cuando veo que mi cuerpo, mi mente me traicionan, peleo contra él. La gente dice, eso lo que pasa es que sos un reprimido, una reprimida, un reprimido social. Haz lo que se te da la gana, liberate. Así están los liberados. Todos destruidos. Pero quienes hemos forjado un carácter, sabemos que hay muchos caminos para tomar, pero nosotros no los tomaremos. Sabemos que hay muchas cosas malas en el mundo que hacer, pero no las haremos. Sabemos que hay muchas maldiciones por conocer, pero a mí no me interesan conocerlas. El apóstol Pablo dijo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Le digo qué es lo que debe hacer y qué es lo que debe sentir. ¿Y por qué camino él tiene que caminar? Porque he encontrado el camino correcto. A veces es difícil para un joven que no conoce otro camino mostrarle el camino correcto. Porque no tiene con qué compararlo. Dice, pastor, usted, porque anduvo afuera y conoció lo malo. Pero yo nunca conocí lo malo. ¿Cómo puedo saber si el camino que me dice Dios es bueno o es malo? Si
tú quieres probar el camino malo y después darte cuenta cuál es el bueno, entonces necesitarás probar las drogas, el alcohol, los vicios, toda clase de aberraciones en el mundo para darte cuenta cuál es lo bueno. ¿Es necesario este aprendizaje? No. Esfuérzate por no entrar en esa etapa y por entrar en una etapa de bendición. Si alguien hoy quiere aceptar a Cristo en su corazón como único Dios y Salvador, si alguien que está escuchando este mensaje a través de la radio o de algún medio digital decide entrar a este tiempo de bendición y estar dispuesto a esforzarse y hacer la voluntad de Dios para lo que ha sido llamado varón, deja de dar tantas vueltas en tu mente. Si tú has sido llamado a ser un siervo de Dios, ¿por qué das tantas vueltas? Cierto varón me dijo: pastor, yo no sé si dejar mi trabajo porque siento que no le encuentro sentido a la vida, que Dios me ha llamado a grandes cosas. Yo le digo: yo no puedo tomar la decisión por vos. Yo te puedo decir lo que yo haría en tu lugar. Yo no puedo decirte qué es lo que tú debes hacer, porque hay algunos que tienen un llamado y otros que tienen otro llamado. Unos que tienen una bendición y otros que tienen otras características, otra bendición. ¿Y usted qué haría, pastor? Yo haría lo que hice: invertir mi juventud para Dios, dejar todo por Dios, todo mi esfuerzo ponerlo en Dios y probar a ver si me va bien o me va mal. Si me va mal, al menos voy a decir: Señor, yo lo intenté y no me salió como quería. Y si me va bien, habré logrado hacer la voluntad de Dios y llevar a mucha gente a un tiempo nuevo. Y si tuviese que vivir la vida otra vez y volver a tener 19, 20 años, volvería a tomar la misma actitud. No me arrepiento cuando otros a los 23 años estaban en el baile con mujeres. Yo a los 23 años estaba predicando la palabra de Dios como un pastor. No me arrepiento. No me siento que he perdido nada de la vida. Hoy miro a mi alrededor y los que probaron todos los caminos están unos peores que otros. Este varón me miró y me dijo: está bien, pastor, eso era lo que yo quería escuchar. A ver, ¿qué haría usted? Ayer cuando terminó la reunión me dijo: pastor, yo ya escogí y estoy dispuesto ahora a salir a la obra a predicar la palabra de Dios. No sé si estoy preparado, no sé si me falta conocimiento, pero tengo el ánimo, tengo las fuerzas y tengo el sentir. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Si alguien hoy quiere dar un paso de fe, si alguien hoy dice: Señor, tú me has llamado a un tiempo de bendición, pero yo no sé cómo actuar. ¿Cómo va a actuar una persona con una mente vieja en un tiempo de bendición? No sabe cómo actuar. Es como aquel que lo sorprende con un regalo. ¿Te ha traído un regalo? Ajá, dice. ¿Te gusta? Ajá. Tú dices: no está preparada, no sabe. Está acostumbrado a que lo pelees, pero cuando tú le das algo que no se lo espera, lo sacas del entorno, no sabe cómo actuar. Tiene el regalo, no sabe si reír, no sabe si dar gracias, no sabe qué hacer. ¿Sabes cuántos varones y mujeres se encuentran así hoy? Teniendo tantas bendiciones, no saben qué hacer. Porque lo más difícil no es entrar a un tiempo de bendición, porque eso lo hace Dios. Y estás en un tiempo de bendición. Lo más difícil es saber qué hacer con esa bendición y cómo actuar en esa bendición. Aquellas personas que hoy quieran aceptar a Cristo, yo les voy a invitar a que cierren sus ojos y repitan esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón, en mi corazón, como mi único Salvador, mi Rey y mi Dios personal. y mi Dios personal. Te pido perdón, Señor, Te pido perdón, Señor, por todas mis por equivocaciones, todas mis equivocaciones, por mis errores por mis errores y por mis y pecados. por mis pecados. Quiero que me ayudes Quiero que me ayudes a conocerte, a conocerte, a a seguirte seguirte y a serte y a fiel. serte fiel. Señor, Señor, dame una mente nueva, dame una mente nueva, dame un pensamiento nuevo dame un pensamiento nuevo y dame fuerzas nuevas. y dame fuerzas nuevas. Y ayúdame Y ayúdame a conocerte y a a seguirte. conocerte y a seguirte. Y yo te doy Yo gracias te doy gracias por morir por mí en la cruz, por morir por mí en la cruz, por darme vida por eterna darme vida eterna y por hacerme y por hacerme un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del En el Padre, nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu y del Santo de Espíritu Dios. Santo de Dios. Amén. 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 Y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz de las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios
y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.